Increíble revelación. 12 depredadores acuáticos de los Cretáceos que transformaron los océanos. El mar brillaba como un espejo en San Mar, un pueblo pesquero donde cada ola parecía susurrar secretos olvidados. Ahí, Miguel, un joven de 22 años, soñaba con aventuras más allá del horizonte. Desde niño, había escuchado las cautivadoras historias de su abuela, quien con su voz temblorosa le hablaba de cómo la comunidad se unía en tiempos difíciles, sosteniendo sus esperanzas entre las olas. Sin embargo, ahora una sombra oscura se cernía sobre su hogar, amenazando con apagar ese fuego. Una gran empresa había puesto su mirada en las aguas que habían nutrido a su familia durante generaciones. La noticia se propagó como un tsunami, alimentando el miedo entre los pescadores. Atrás quedó la risa en las calles y en su pescadería familiar, donde Miguel y su padre, don Carlos, trabajaban codo a codo. El peso de la tradición lo oprimía, la lealtad a su padre y a su hogar luchaba contra el ardor de descubrir el mundo. Pero, ¿qué pasaría si ese mundo lo destruía todo? Con cada día que pasaba, el sentimiento de indignación crecía en Miguel. Necesitaba actuar. Una tarde, mientras exploraba el desván de su abuela, encontró un viejo diario cubierto de polvo. Al abrirlo, páginas llenas de historias cobraron vida. Relatos sobre 12 depredadores acuáticos del Cretáceo que dominaban los océanos y que simbolizaban fuerza y resistencia. Un legado que retumbaba dentro de su corazón, recordándole que la lucha era parte de su sangre. Esa noche, sin poder dormir, se dio cuenta, debía dar voz a su pueblo. Sus amigos, conocidos de toda la vida, se unieron a su causa. Juntos, comenzaron a construir una campaña de protección del mar, distribuyendo volantes y organizando reuniones. La comunidad respondía, pero también enfrentaban la resistencia de aquellos que temían perder sus empleos frente al gigante corporativo. Entre ellos, su propio padre, quien le decía que no valía la pena oponerse a una empresa tan poderosa. Hijo, hemos luchado mucho para mantener esta pescadería, no pongas en riesgo nuestro hogar. La voz de don Carlos resonaba en la cabeza de Miguel, pero su corazón latía con fuerza. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La situación se tornó tensa. Cada reunión que tenían se llenaba de sentimientos encontrados. Algunas voces clamaban por la protección del mar, mientras que otras hablaban de seguridad y necesidad. En la plaza del pueblo, Miguel vio cómo las esperanzas se enfrentaban. El pueblo estaba dividido. La confrontación llegó cuando los representantes de la empresa se presentaron para discutir cambios. Un silencio palpable se hizo presente, y Miguel, decidido, se levantó. Con el aliento entrecortado, recordó las historias de los depredadores. Con su voz firme y llena de pasión, defendió su hogar. Si nosotros no luchamos, ¿quién lo hará? Aquí somos más fuertes juntos, como lo eran aquellos gigantes en los mares. Las palabras volaron como flechas, resonando en los corazones presentes, pero en ese momento decisivo, un giro inesperado reveló un secreto familiar que podría cambiarlo todo. Mientras el pueblo contenía el aliento, Miguel se dio cuenta de que debía decidir, ¿sacrificaría parte de sus lazos familiares por el bienestar de su comunidad? El futuro del pueblo y su propia historia colgaban de un hilo. Las miradas se cruzaban, y la pregunta latente quedó en el aire, ¿qué haría Miguel ahora? La tensión creció en el aire mientras Miguel miraba a su padre, don Carlos, cuya expresión se tornó grave. La mirada de orgullo y preocupación se entrelazaron en su rostro. Miguel sintió un nudo en el estómago, la voz temblorosa de su padre resonaba en su mente. ¿Estaba realmente dispuesto a arriesgarlo todo? De repente, alguien del fondo de la sala comenzó a murmurar.
Era la señora Elena, una pescadora anciana que había visto pasar décadas en las aguas de Sanmar. Su sabiduría acumulada era inigualable, y todos la escuchaban con atención. Miguel, la pesca es nuestra historia, sus palabras flotaban en el aire. Es nuestro sustento y nuestra identidad. Pero si no defendemos lo que amamos, ¿qué quedará de nosotros? La sala se volvió un mar de emociones encontradas, ecos de historia familiar y recuerdos fluyeron, mezclando el temor y la resistencia. Muchos se miraban, buscando el valor en los ojos de los demás. Miguel sintió como el peso de las generaciones caía sobre sus hombros. Su lucha no era solo por él, sino por cada persona que había dependido del mar con un profundo aliento, se dirigió a la multitud. La fuerza de nosotros proviene de nuestro amor por este lugar y por quienes nos rodean. Esa empresa puede tener dinero, pero nosotros tenemos algo mucho más poderoso, nuestra comunidad, nuestra historia. Las palabras provocaron un murmullo, un atisbo de esperanza que iluminó algunos rostros cansados. Sin embargo, todos sabían que la batalla no solo era contra un gigante corporativo, sino también contra los miedos que llevaban por dentro. La reunión culminó con un rayo de inspiración. Miguel convocó a la comunidad a unirse en una jornada de limpieza de playas, junto a la recolección de firmas para una petición de protección del mar. Aunque algunos continuaban dudando, empezaron a ver que su lucha no era solo por su futuro, sino por la esencia de lo que significaba ser de Sanmar. Pasaron los días, y el pueblo se movilizó. Con cada acción, la gente comenzó a redescubrir el orgullo de su herencia, inspirándose en las historias de valientes depredadores del océano Cretáceo. Miguel se convirtió en el portavoz de una nueva lucha, un baluarte frente a la adversidad. Pero, en casa, la desavenencia con su padre crecía. Don Carlos se mostraba cada vez más distante y preocupado. Una noche, al volver a casa después de una reunión animada, Miguel encontró a su padre en la cocina. La luz tenue resaltaba la preocupación en sus ojos cansados. «Hijo, estoy asustado», confesó don Carlos, su voz apenas un susurro. «¿Y si perecemos en esta batalla? ¿Y si no hay mar para pescar?». Las palabras de su padre fueron como un eco en su mente. Miguel entendía su miedo, pero también sentía el llamado apremiante de la lucha. «Papá, si perdemos la lucha, perderemos más que solo el mar. Perderemos quienes somos. La comunidad, nuestra historia». La mirada de su padre era un abismo de contradicciones, amor, temor, deseo de proteger a su familia. Al día siguiente, el pueblo se reunió para una gran manifestación. Miguel estaba preparado para dar un paso adelante, pero antes de que pudiera hablar, un grupo inesperado de jóvenes entonó un canto que resonaba por todo el lugar. Era una canción que unía a los corazones, un canto de esperanza en medio de la tormenta. El eco de sus voces parecía vibrar en las olas que rompían en la costa. De repente, Miguel vio a su padre entre la multitud. Con una expresión resuelta, don Carlos levantó una pancarta que no solo podría ser su apoyo. Era un compromiso con su hijo y el futuro de Sanmar. Los ojos de todos se enfocaron en él, llevando un susurro de esperanza que encendió nuevos llenos de vida, pero aún había un secreto oculto, uno que amenazaba con cambiar la dirección de la lucha. A unos kilómetros del pueblo, unos hombres de la corporación estaban vigilando, dispuestos a tomar acción que podría desatar una tormenta mucho más peligrosa. ¿Qué haría Miguel cuando la verdad se destapara? ¿Podrá la comunidad resistir los embates que se avecinaban? La historia apenas comenzaba a escribirse. La manifestación fue un mar de emociones a flor de piel. Miguel se sintió más vivo que nunca, uniendo fuerzas con sus vecinos que una vez fueron virtuales desconocidos. Sin embargo, en la parte trasera de la multitud, algunos hombres de chaqueta oscura observaban la escena, con rostros impasibles, como sombras al acecho. La vibración del canto colectivo se sentía como un latido, y hasta el aire parecía transformarse, cargándose de determinación. Miguel tomó el micrófono y, con el corazón latiendo a 1000 por hora, comenzó a hablar. «Hoy es el día en que decidimos que no seremos silenciados», gritó, con pasión en su voz.
No dejaremos que nos arrebaten nuestro hogar, nuestras raíces. Juntos somos más fuertes. Las voces de los presentes se elevaron, repitiendo sus palabras como un mantra. Alguien en la primera fila sostenía una pancarta que decía nuestro mar, nuestra lucha, y eso conmovía a Miguel desde lo más profundo. Lo que había comenzado como un pequeño acto de resistencia, ahora era un fenómeno colectivo, una ola de esperanza que se desbordaba en cada rincón de San Mar. Sin embargo, una sombra se cernía sobre ellos. Esa misma noche, mientras el pueblo celebraba su éxito, un grupo de pescadores pasó por alto a los hombres de chaqueta que, disfrazados de turistas, tomaban notas y sopesando cada palabra que se decía. Nadie sospechaba que, tras la fachada, esos hombres trabajaban para la corporación que pretendía destruir todo lo que amaban. En casa, Miguel encontró a su padre sentado, las manos sobre la mesa, con un aire de tensión que lo inquietó. «Papá, ¿qué sucede?», preguntó, sintiendo el peso en el aire. Don Carlos levantó la mirada, sus ojos reflejaban una angustia profunda. «Escuché rumores sobre una reunión que tienen esta noche. Ellos están planeando algo grande». El corazón de Miguel se encogió. «¿Qué tipo de planes?», cuestionó, su voz temblando. «No lo sé, pero lo que sea que estén tramando, no traerá nada bueno al pueblo. Debemos advertir a la comunidad». Salvar su hogar no solo era un sueño, era una batalla que requería una estrategia. La pasión y la ira de los recientes días tenían que canalizarse de manera inteligente. Miguel se sintió aún más comprometido. «Vayamos a la reunión, debemos saber de lo que se trata», propuso. En medio de la agitación, la familia se preparó. Con cada latido, la adrenalina se apoderaba de Miguel, pero en el fondo también había un destello de preocupación por su padre, cuya sombra parecía hacerse más pesada con cada paso que daban hacia la verdad. Al llegar al lugar, el ambiente era tenso. Silencio en las miradas, como si la sala estuviera consciente de la traición que maceraba a sus espaldas. Miguel y don Carlos se deslizaron entre la multitud y se escondieron en un rincón oscuro, observando lo que sucedía en el centro. Los hombres de chaqueta comenzaron a hablar de cifras, de tierras y de contratos. «El desarrollo de la costa traerá prosperidad», aseguraban, pero sus palabras sonaban a un eco vacío para Miguel. Era obvio que su único interés era el lucro a expensas de los tesoros del mar. Don Carlos, al lado de su hijo, murmuró: «Esto es más grave de lo que imaginamos». Pero Miguel, en el fondo, sintió una chispa de algo aún más grande que eso. No solo era una lucha por el mar, era una batalla por el alma de San Mar. De repente, la puerta se abrió de golpe y un estallido de risas entró en la sala. Era un grupo de jóvenes de la comunidad dirigido por Sol, una amiga que desde el principio había estado a su lado. Con energía desbordante, ella levantó su pesada pancarta y la hizo ondear. «No estamos solos», gritó, y sus palabras resonaron como un eco de esperanza. La sorpresa se apoderó de Miguel. ¿Cómo había logrado reunirlos? ¿Estaban listos para la confrontación? Pero cuando se giró de nuevo, vio que su padre miraba con preocupación. «Miguel, esto se está poniendo peligroso», advirtió su padre, notando la tensión en el ambiente. Y entonces, en un instante, esa chispa se encendió. El futuro de San Mar pulsaba en el aire, y Miguel sabía que ya no había vuelta atrás. La verdad de su lucha comenzaba a despegarse, pero también eran conscientes de que podrían enfrentar consecuencias inesperadas. Al mirar a su padre, comprendió que este momento podría definir no solo su vida, sino también la de todos. Cuando escucharon las palabras de Sol resonar: «Juntos somos imparables», Miguel sintió una ola de valentía. La comunidad estaba lista para enfrentarse a la sombra que la amenazaba. Pero, justo en ese momento, un hombre de la corporación se volvió y sus ojos encontraron a Miguel. Una sonrisa siniestra iluminó su rostro, como si supiera exactamente lo que estaban planeando. «¿Listos para la guerra?», preguntó provocadoramente. La respuesta estaba en el aire. ¿Estarían dispuestos a arriesgarlo todo, incluso su seguridad, por lo que realmente amaban? La batalla estaba en marcha,
pero la pregunta resonaba profundamente: ¿podría ser suficiente su fuerza colectiva para enfrentar la oscuridad y proteger su legado? El murmullo de la sala se intensificó tras la mirada amenazante del hombre de chaqueta. Miguel sintió su corazón acelerarse, como si el tiempo se detuviera por un segundo. La tensión era palpable. Se dio cuenta de que no solo estaban luchando por el futuro de Sanmar, sino también por sus vidas. Don Carlos le dio un ligero apretón en el brazo, como diciendo que debían tener cuidado. Sol, a su lado, no se inmutó ante el desafío. Su voz era firme, y aunque había un aire de incertidumbre, había algo inquebrantable en su postura. ¿Es eso lo que quieres?, preguntó con una tenacidad que sorprendió a Miguel. Nosotros no nos rendiremos. La tierra es nuestra. El hombre de chaqueta sonrió aún más, como si disfrutara del espectáculo. ¿No se dan cuenta? Ustedes son solo un estorbo en nuestro camino. La corporación no se detendrá hasta conseguir lo que quiere. Pueden gritar y manifestarse, pero eso no cambiará nuestros planes. La sala se llenó de murmullos de desaprobación y desafío. Miguel entrelazó su mano con la de Sol, y una chispa de unidad brilló entre ellos. La gente empezó a levantarse, reviviendo el espíritu del día de la manifestación. Lucharemos por nuestro hogar, gritó alguien, mientras las voces se entrelazaban en un coro de determinación. Miguel sintió la fuerza del grupo, pero la ansiedad todavía lo invadía. Sabía que el enemigo era formidable y la corporación no se detendría ante nada. ¿Qué podría hacer su comunidad frente a un poder tan desmedido? Se acordó de las historias que le contaron de generaciones pasadas, de cómo sus antepasados enfrentaron adversidades con valor y comunidad. El hombre de chaqueta, viéndose superado por la multitud que crecía en determinación, intentó ejercer control. Nosotros tenemos el poder, y les aseguro que no dudaríamos en hacer lo que sea necesario para avanzar. Nos ven como un enemigo, pero solo quieren lo que es mejor para la economía, dijo, su sonrisa desvaneciéndose mientras sus ojos se llenaban de rabia. ¿Mejor para quién?, exclamó Miguel, sintiendo que su voz se elevaba por encima del tumulto. ¿Para ustedes o para nosotros? No permitiré que arruinen nuestra casa por lucro. La respuesta fue un clamor de apoyo que envolvió la sala. Cada grito resonó y amplificó la valentía colectiva, pero la situación estaba fuera de control. El hombre de chaqueta hizo un gesto y, en cuestión de segundos, un par de hombres de seguridad se acercaron a la multitud. Miguel vio las miradas nerviosas en los rostros de su comunidad. La tensión se transformó en algo tangible: miedo. Sol, al darse cuenta del peligro inminente, gritó: no cedan. Esta es nuestra lucha, no suya. Fue un llamado a la resistencia que resonó en el corazón de todos. La multitud empezó a moverse, y Miguel sintió la energía arremeter contra él. Sin embargo, en ese mismo instante, un grito desgarrador llenó la sala. Miguel se volvió a mirar a su padre, quien estaba en el centro, intentando defenderse. Uno de los hombres de seguridad lo había empujado, y don Carlos cayó al suelo, su expresión de incredulidad transformándose en dolor. «Papá». Miguel lo vio caer y el mundo se detuvo. La rabia llenó su corazón. Sin pensar, se lanzó hacia donde estaba su padre. Este no es su lugar. No tengan miedo, gritó a los demás mientras corría, pero la multitud comenzaba a dispersarse. Miguel se agachó junto a don Carlos, que intentaba levantarse. Estamos contigo, hijo, dijo don Carlos con voz entrecortada, pero la oscuridad se cernía. Era una visión aterradora y mientras Miguel miraba alrededor, comprendió que estaban siendo acorralados. No solo tenían que defender su hogar, sino ahora, sus propias vidas. Fue entonces cuando notó que la entrada de la sala estaba bloqueada por más hombres de chaquetas, estaban destrozando el propósito de su comunidad. Pero en su interior, algo brotó. La chispa que había sentido antes se convirtió en una llamativa llama. ¿Eran ellos los únicos que podían detener esto? ¿Tenía la comunidad lo que se necesitaba para luchar, a pesar del miedo? La
Pregunta quedaba en el aire, como un eco imposiblemente poderoso. Los ojos de Miguel se llenaron de determinación mientras se levantaba, todavía sosteniendo la mano de su padre. A la lucha, Sanmar. No cedamos ante la oscuridad que amenaza nuestra vida. La voz de Miguel resonó con la fuerza de una tormenta, y su comunidad, atrapada entre el miedo y la valentía, sabía que había llegado el momento de tomar una decisión. Todo estaba a punto de cambiar, y mientras miraba a su padre, Miguel supo que lo que sucediera a continuación definiría no solo a ellos, sino a toda una generación. Serían lo suficientemente fuertes para enfrentar lo desconocido, y transformar su miedo en esperanza. El aire se tensó de expectativa, y un grito final reverberó entre ellos, el comienzo de una batalla que prometía ser feroz. Así cerró un ciclo de duda y se abrió uno de acción. Sanmar nunca se arrodillaría, pero justo cuando creían que todo podía cambiar, las luces del salón comenzaron a parpadear, el sonido de las sirenas de emergencia llenó el aire, creando un caos inesperado. ¿Era esto el principio del fin de su lucha, o algo más que no habían previsto? La confusión reinaba en la sala. Las luces titilaban como si estuvieran en un baile frenético, llevando a todos al borde de un colapso de emociones. Miguel respiró hondo, intentando mantener la calma mientras su mirada se cruzaba con la de Sol. Había fuerza en su profundidad, un entendimiento mutuo que les decía que debían mantenerse unidos. No se separen. Juntos somos más fuertes, gritó Miguel, apretando la mano de su padre con fuerza. De repente, la entrada que antes estaba bloqueada por los hombres de chaqueta se iluminó con luces azules y rojas, y el sonido de la sirena se tornó más agudo. A unos metros, se podía ver el rostro pálido del hombre de chaqueta. Su arrogancia parecía desvanecerse ante la llegada de lo que parecían ser las autoridades. Miguel no podía creerlo. ¿Era acaso una salvación, o una trampa más en la red tejida por los poderosos? Los hombres de seguridad, todavía confundidos por la interrupción, retrocedieron por un instante. En ese segundo de vacilación, el aire se llenó de murmullos de esperanza. ¿Serán aliados?, se preguntó un hombre mayor, mientras la tensión comenzaba a ceder en la multitud, pero Miguel conocía a la fuerza de la corporación, y su mente no podía dejar de imaginar lo peor. Inmediatamente, su voz se alzó de nuevo. No permitan que el miedo los paralice. La lucha es nuestra. Estamos aquí por Sanmar, y no vamos a dejar que nos arrebaten esto. La multitud comenzó a moverse, empujada por la necesidad de alzarse. Los rumores de una posible intervención de las autoridades empezaron a circular, pero Miguel no podía relajarse. Sabía que la lucha era mucho más que un par de soldados o agentes de policía, era una lucha por la dignidad, por los sueños, por su hogar. Sol, a su lado, inhaló profundamente y, con una mirada resuelta, se giró hacia sus vecinos. Luchamos por nuestra gente, por nuestra tierra. Seamos fuertes, nuestra historia merece ser escuchada. Si no nos escuchan, hagamos ruido. Los gritos de los presentes se unieron en un clamor sonoro, resonando en las paredes del salón mientras Miguel sentía que su corazón latía con fuerza. El miedo se transformó lentamente en valentía, susurrando que no estaban solos. El eco de su lucha resuena en la memoria de generaciones, y por un momento, la luz en sus ojos parecía brillar con más fuerza que la oscuridad que los rodeaba. Afuera. Unámonos. No dejemos que nos dividan, exclamó otro miembro de la comunidad, mientras la multitud comenzaba a moverse hacia la puerta, dispuesta a enfrentar lo que sea que viniera. Miguel sintió que la adrenalina lo invadía mientras podía ver a aquellos que lo rodeaban, todos listos para actuar. La preocupación por su padre y Sol se fusionó con una pasión encendida por la lucha, pero justo en ese instante, un estruendo resonó en el exterior. La puerta principal se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire frío y la figura inesperada de la alcaldesa de Sanmar, con un halo de determinación en su rostro. «Deténganse», gritó, su voz cortando el caos como un rayo. El tiempo pareció detenerse de nuevo. La figura familiar que había estado en sus corazones, representando la esperanza de su pueblo, había llegado justo a tiempo.
Era su presencia la clave para finalmente defender lo que amaban, o una voz más en la guerra que los sepultaría aún más. No dejaremos que se humillen a nuestros vecinos, ni que se venda nuestra tierra, continuó, desafiando la mirada de los hombres de chaqueta. Miguel y Sol intercambiaron miradas, sabiendo que este era solo el principio de lo que vendría. La batalla aún no había terminado, y cada decisión, cada paso, podría definir su destino. Entonces, la pregunta flotó entre ellos: ¿a quién podía confiar su futuro, si no a la fuerza de su propia comunidad? Mientras la tensión aumentaba, la mirada de la alcaldesa se posó sobre Miguel, como si reconociera en él la chispa que podría encender el fuego de la revolución. Cualquiera que fuera el siguiente movimiento, Miguel lo sentía en el aire: el verdadero cambio estaba a punto de ser sembrado. Pero, ¿podrían resistir, incluso si ese cambio significara enfrentar a quienes habían jurado protegerlos? Con el corazón latiendo y la mirada fija en la alcaldesa, se prepararon para el desenlace de su lucha. Las palabras de ella resonaron en sus corazones: lucharemos juntos. Sin embargo, en medio de la adversidad, la corporación ya movía sus piezas en la sombra. Un silencio tenso llenó la sala, una calma escalofriante que precedía a un torrente de emociones. El rostro de la alcaldesa se iluminó con la determinación de la lucha que encabezaba, mientras la multitud se mantenía al borde de la desesperación y la esperanza. Miguel podía sentir el sudor en su frente, el corazón palpitante como un tambor en su pecho. Todo lo que había soñado para su comunidad pendía de un hilo, y la mirada de Sol le decía que ella también lo sentía. «Hay que actuar ahora», murmuró Sol, acercándose a Miguel con un brillo en sus ojos. «Si la alcaldesa está con nosotros, debemos aprovechar esto». «¿Y si es solo otra promesa vacía?», susurró Miguel con preocupación. Sin embargo, a medida que miraba a los rostros de su comunidad, reflejaba su propia duda. Quería creer, quería que esta fuera la chispa que encendiera la revolución que tanto anhelaban. La alcaldesa, dándose cuenta de los murmullos, levantó su mano para llamar a la calma. «Sabemos que hay mucho en juego. Esta corporación no solo quiere poseer nuestra tierra, sino también nuestra voz. Pero juntos, nosotros somos más fuertes que sus intenciones corruptas». Los murmullos se transformaron en gritos de apoyo. Miguel sintió que su propio miedo se desvanecía en la fuerza colectiva de su pueblo. «Es ahora o nunca», gritó. Su voz resonó como un eco poderoso. Sol miró hacia la puerta, la salida a la lucha, y su determinación creció. ¿Estamos listos para dar este paso juntos? No podemos retroceder, necesitamos alzar la voz, necesitamos ser escuchados de una vez por todas. Con una energía renovada, los rostros de la multitud brillaban con una mezcla de esperanza y desafío. La música de su lucha resonaba en sus corazones, y así, casi como si fuera un ritual, comenzaron a formar una línea frente a la alcaldesa. Estaban listos para hacer frente a sus detractores y a cualquier cosa que el destino les arrojaría. Démosles una razón para escucharnos. «Afuera, ahora», exclamó la alcaldesa, su voz llena de fervor. La multitud, unida, caminó hacia la puerta como un solo organismo. Miguel tomó la mano de Sol y, juntos, se sintieron invencibles. Sin embargo, al abrir la puerta, el aire fresco del exterior trajo consigo un grito desgarrador. Una figura encapuchada se encontraba al otro lado, su rostro oculto en sombras, pero la razón de su llegada era evidente. A su lado estaba un miembro de la corporación, con una sonrisa burlona. «No pueden ganar esta pelea, ha llegado su hora de pagar», dijo la figura desconocida, dejando caer un dossier al suelo, haciéndolo rodar cerca de los pies de Miguel. El corazón de Miguel se detuvo por un instante mientras recogía el dossier. Con manos temblorosas, lo abrió. La información en las páginas revelaba secretos oscuros sobre las prácticas de la corporación, desde sobornos a autoridades hasta una revelación sorprendente: los nombres de aquellos que habían estado involucrados, incluso a alguien que Miguel conocía bien. «Mira», dijo Sol, su voz temblando de incredulidad. Esto cambiará todo». La sorpresa y la angustia chocaron en el pecho de Miguel.
Había reconocido un nombre que le era demasiado familiar, un nombre que había confiado. Todo lo que creía firmemente estaba en peligro. La revolución a la que se estaban encaminando podría enterrarse bajo el peso del engaño. ¿Qué significa esto? No podemos permitir que se interpongan entre nosotros y nuestro futuro, gritó Miguel, sintiendo que sus pies flaqueaban. La multitud se quedó en silencio, el peso de la revelación pesando sobre ellos. La lucha no era solo por tierra, era una lucha por la verdad, una lucha por desenmascarar a los depredadores que se disfrazaban de aliados. Este dossier no solo podía darles poder, también podría romper la comunidad en fragmentos irreparables. Las dudas danzaron en el aire frío mientras Miguel miraba, lleno de determinación, el rostro de Sol, que reflejaba una mezcla de valentía y temor. Sabía que el camino por delante solo se volvería más complicado. Si vamos a luchar, vamos a hacerlo con todo, proclamó la alcaldesa, mirando directamente a Miguel. ¿Podremos soportar el peso de la verdad? Con el corazón atado a sus convicciones, Miguel asintió. Sí, vamos a luchar. Pero, ¿podremos manejar lo que esto significa? Los murmullos volvían a crecer a su alrededor. El futuro de Sanmar dependía de esa decisión. La sombra de la traición se cernía sobre ellos, pero la esperanza se negaba a apagarse. ¿Podrían mantener unida a su comunidad a pesar de las revelaciones que amenazaban con dividirlos? En medio de la tempestad, Miguel sintió que la verdadera batalla apenas comenzaba. El viento soplaba con fuerza, trayendo consigo un frío que calaba hasta los huesos. Miguel sintió que cada ladrido de su corazón resonaba como el tambor de una guerra que no habían pedido, pero que ahora parecía inevitable. La figura encapuchada había desaparecido, pero el dossier seguía en sus manos, pesado como una losa. Un murmullo comenzó a correr entre la multitud. Las voces se entrelazaban en un coro de temor y desasosiego. ¿Quién más está involucrado? ¿Qué haremos con esta información? La alcaldesa, consciente del revuelo que se había desatado, levantó la voz: escuchen, todos. Este documento puede cambiar el rumbo de nuestra lucha. Cada uno de nosotros debe decidir cómo vamos a afrontar esta verdad. No podemos permitir que el miedo nos paralice. Miguel miró a Sol, que le devolvía la mirada con una intensidad que ardía. ¿Qué crees que deberíamos hacer?, le preguntó, su voz apenas un susurro. No había tiempo para dudar. La comunidad necesitaba liderazgo, y él sentía que, de alguna forma, ese liderazgo debía surgir de ellos. Lo que está en juego es más grande que nosotros, respondió Sol, tragando saliva como si también hubiera un peso en su pecho. Si esta información es tan peligrosa como parece, podríamos ponernos en riesgo, pero también podríamos ser la chispa que despierte a los demás. Nos necesitan si quieren luchar. Miguel sabía que ella tenía razón. Era difícil consumir toda la magnitud de lo que esa revelación significaba. Había personas en la sala que habían estado calladas demasiado tiempo, responsables de preservar las tradiciones y vidas de sus familias. Pero ahora esa voz se convertía en eco, y temían que la traición se cerniera sobre ellos. ¿Quién es el traidor?, preguntó alguien en la multitud, rompiendo el silencio. La pregunta se intensificó y resonó como un grito en la noche. La alcaldesa, sin perder un instante, contestó: no lo sabemos aún, pero juntos podemos investigar. Esta información podría servirnos como un arma. La verdad es nuestra aliada más poderosa. Entonces, un murmullo de voces concordantes surgió. Los rostros se iluminaban con una mezcla de determinación y miedo, y Miguel sintió que un lado de él competía con el otro. Era una batalla personal por decidir si debía dar un paso adelante o retroceder. Si vamos a desmantelar esta corporación, necesitamos a todos. Necesitamos un plan, dijo Miguel, tomando fuerza. Su voz sonó más firme de lo que había sentido por dentro. No podemos permitir que la desconfianza se infiltre en nuestras filas. Lo que necesitamos es unirnos, y luchar con la verdad. Las palabras parecieron generar un eco, una temblorosa demostración de unidad. Pero en lo más profundo,
Miguel no podía dejar de pensar en una sola cosa: ¿quién habría traicionado a su comunidad? La incertidumbre lo carcomía, y aunque se sentía decidido, en su interior había dudas. Temía que la revelación de la traición pudiera abrir viejas heridas y desmembrar la comunidad que tanto le había costado construir y proteger. Solo miraba fijamente, y eso le dio un poco de aliento. ¿Qué tenemos que perder?, preguntó ella, haciendo que todos la escucharan. Si nos quedamos aquí, si nos rendimos al miedo, habremos perdido más de lo que la corporación nos pueda quitar. Es nuestra tierra, es nuestra voz, necesitamos reconquistar lo que es nuestro. La multitud se aglutinó, unida, dejando a un lado sus temores. Miguel podía sentir que, aunque la lucha era inminente y peligrosa, había un calor que comenzaba a recorrer la sala. Era un fuego interno que definía su espíritu. Sin embargo, una sombra inquietante lo seguía. «Hay algo más en esto», murmuró para sí mismo. Y al voltear la mirada hacia el dossier, una idea aterradora le atravesó la mente: ¿qué pasaría si hubiese más traidores ocultos entre ellos? En ese instante, una idea surgió en su mente. «Necesitamos reunir pruebas y saber quién es el verdadero enemigo», declaró Miguel, sintiendo que un plan comenzaba a tomar forma. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. El futuro de su comunidad colgaba en la balanza de la verdad, y todavía quedaba el pesado peso de desconfiar incluso de aquellos que creía aliados. Podrían formar un frente sólido, o las grietas de la traición se convertirían en un abismo insuperable. Mientras el público a su alrededor comenzaba a dialogar sobre los próximos pasos, una nueva voz se alzó entre los murmullos. Era un grupo de jóvenes que llevaban un mensaje urgente. «Ha llegado alguien del comité que está listo para hablar con nosotros sobre la corporación». La emoción se extendió como una pólvora encendida, pero Miguel sintió un escalofrío. «¿Quién será?», preguntó, sintiendo como su corazón se aceleraba de nuevo. ¿Podría ser un truco más de la corporación o una salvación auténtica? La noche solo parecía empezar, y a medida que avanzaban hacia lo desconocido, la verdadera batalla apenas comenzaba a desatarse. El murmullo en la sala se hizo más intenso a medida que el grupo de jóvenes se abría paso entre la multitud. Miguel podía ver, en sus rostros, tanto la desesperación como la esperanza. A cada paso que daban, el aire parecía cargarse de electricidad. Se preguntaba qué tipo de información traían, y si realmente sería suficiente para enfrentar la sombra que amenazaba a su comunidad. Finalmente, un joven con una camiseta desgastada y una mochila a sus espaldas llegó al centro del salón. Su rostro estaba pálido, casi como si había visto un fantasma. Cuando habló, su voz era profunda, pero temblorosa. «Vienen de la ciudad. Dicen que tienen pruebas de lo que la corporación ha estado haciendo, y ese dossier», señaló el documento que Miguel aún sostenía, «es solo la punta del iceberg». La alcaldesa se acercó, su mirada fija en el joven. «¿Qué sabes de ellos?». «Son de fiar. Lo que sé es que han recopilado información de las actividades ilegales de la corporación. Podrían ser clave para nuestra defensa, pero hay un riesgo. Algunos de ellos han sido perseguidos, y no están seguros de en quién pueden confiar». Miguel sintió la presión aumentar en su pecho. Se trataba de una oportunidad inesperada, pero la desconfianza también lo mantenía alerta. «¿Qué quieren a cambio?», preguntó, y nunca había sentido su voz tan grave y cargada de preocupación. El joven respiró hondo antes de responder. «Quieren que vayamos a su encuentro, pero solo si estamos dispuestos a apoyarlos en lo que están tratando de desmantelar. La lucha no es solo nuestra, hay otras comunidades igual de afectadas». Un murmullo de preocupación recorrió la sala. Miguel buscó la mirada de Sol, pero en sus ojos no encontró más que determinación. «Es un riesgo. Pero, ¿qué tenemos que perder si contamos con pruebas?», dijo ella, y al pronunciar esas palabras, de pronto, recordó las historias de sus abuelos. Historias de luchas pasadas en las que se levantaron contra la opresión. «¿Y si es una trampa?», preguntó otro miembro de la comunidad, con voz temblorosa. «¿Cómo sabemos que no están actuando para dividirnos aún más?».
Lo sabremos cuando nos enfrentemos a ellos, respondió Miguel, sintiéndose más firme. Estamos en una encrucijada y cada día cuenta. Si hay un atisbo de esperanza, debemos tomarlo. Pero esta vez, lo haremos con las cartas sobre la mesa. La multitud comenzó a agitarse de nuevo, voces a favor y en contra surgiendo de todos los rincones, pero lo que resonaba en su interior era que ya no podían esperar más. Había un fuego en su pecho, un deseo de luchar que no podría silenciarse. Miguel se dio cuenta de que no solo necesitaba un plan, sino también la valentía de los que lo rodeaban. Escuchen, dijo, levantando la mano en señal de atención. Debemos ser smart, actuar con estrategia. Necesitamos a todos los que puedan unirse a nosotros en esta lucha. Si el comité decide actuar y compartir sus pruebas, también debemos estar preparados para responder. La unión hace la fuerza. La sala cayó, y el aire se cargó de esa esperanza renovada. Algo había cambiado, y todos podían sentirlo. La comunidad parecía más unida que nunca, y justo cuando Miguel pensaba que la conversación podría tomar un rumbo positivo, el joven del comité interrumpió, con una mirada preocupada. Pero hay algo más, agregó, casi en un susurro. Alguien de nuestro grupo ha desaparecido, y lo último que supimos es que estaba investigando más sobre esos documentos. El impacto de sus palabras cayó como un rayo en medio de la nube de incertidumbre que se había acumulado. Miguel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Desaparecido? ¿Quién?, preguntó con un nudo en la garganta. Una de nuestras mejores investigadoras, aseguró el joven. No se presentó a la reunión del comité. Y apareció en un lugar donde la corporación tiene operaciones secretas. Una ola de preocupación atravesó a todos. Miguel miró a Sol, y podía ver cómo su rostro se tornaba serio. Esto es más grande de lo que habíamos imaginado. El sudor le corría por la frente, y el peso del miedo comenzaba a invadir cada rincón de su ser. Si la corporación tiene a alguien dentro, no solo estamos enfrentando a un enemigo en el exterior, sino también a uno en nuestro interior. El grupo se irguió, la atmósfera se llenó de compromisos silenciosos y corazones latentes. Las antiguas heridas comenzaban a abrirse, y la sombra de la traición se cernía de nuevo sobre ellos. La guerrilla había comenzado y la brújula moral de la comunidad iba a ser puesta a prueba de maneras que jamás imaginaron. Miguel se hizo la pregunta que todos temían pronunciar. ¿Estamos realmente listos para lo que se avecina? El silencio se hizo presente, pero un grito suave en su interior comenzó a tomar forma. Mañana, vamos a buscar esa verdad, declaró Miguel, decidido. No nos detendremos hasta que la luz del sol ilumine cada rincón oscuro. La resolución en el aire se sentía pesada, pero había un camino incierto que todos debían recorrer. Mientras soltaban las palabras de compromiso, un eco de dudas rebotaba en sus corazones. Justo al final de la noche, un nuevo sonido resonó a la distancia, como un recordatorio de que la lucha apenas estaba comenzando. Mañana, susurró Sol, y en sus ojos había una mezcla de miedo y determinación. ¿Qué más nos deparará esta verdad oculta?, preguntó Miguel, sin poder sacudir la sensación de que la bomba estaba a punto de estallar. La luz del día se filtraba perezosamente por las ventanas del salón comunitario. Miguel llegó temprano, su mente llena de pensamientos desenfrenados. La preocupación por la desaparecida era un peso que no podía sacudirse, la imagen de su sonrisa, su determinación, lo perseguía. Sol lo encontró sentado en una esquina, con su mirada perdida en el vacío. ¿Estás listo?, preguntó, sentándose a su lado. Su voz, aunque suave, contenía una firmeza que Miguel necesitaba en ese momento. No lo sé. ¿Y si es una trampa? ¿Y si nos están usando para desviar la atención? Su voz temblaba mientras hablaba, cada palabra impregnada de su miedo interno. Sol le tomó la mano. Miguel, si hay algo que he aprendido en todas las historias que nos cuentan los viejos del pueblo, es que el verdadero peligro se enfrenta con valentía. Si nos quedamos parados, seremos devorados. Debemos luchar. En ese momento, la decisión quedó clara.
La lucha no era solo sobre la verdad, era por cada miembro de la comunidad, por cada hijo e hija que soñaba con un lugar seguro. Miguel respiró hondo, sintiendo una chispa de determinación. Cuando los demás comenzaron a llegar, el ambiente se tornó enérgico. Un grupo nutrido de jóvenes y adultos se congregó en el salón, llenando el espacio de murmullos y miradas expectantes. La alcaldesa dio un paso adelante, su mirada firme sobre la multitud. Hoy es el día. Hemos esperado demasiado. Nos enfrentaremos a esos demonios que amenazan con devorarnos. Ya no podemos ser pastores pasivos, somos la manada. La sala vibró con un clamor de aprobación. Miguel sintió que la determinación lo invadía, como un mar enfurecido. Justo cuando todo parecía estar en la dirección correcta, el joven que había traído la noticia se puso de pie de nuevo, su rostro ahora aún más sombrío. Espera. Antes de comenzar, hay algo más que necesitamos discutir. Los murmullos se apaciguaron. Ayer, recibimos un mensaje anónimo. Dicen que tienen a nuestra compañera. La han capturado y que nuestro encuentro no solo es para compartir información. Quieren hacer un intercambio. Si queremos saber dónde está, debemos entregarles el dossier y renunciar a nuestra búsqueda. Un escalofrío recorrió el salón. La respiración de Miguel se aceleró mientras una nube de angustia invadía la atmósfera. Esa decisión podría terminar en la ruina, en la traición de sus ideales más profundos. ¿Qué hacemos?, inquirió una voz entre la multitud, la incertidumbre palpable en el aire. Miguel se puso de pie, sintiendo que todo dependía de él en ese momento. No podemos permitir que nos extorsionen. Debemos buscar a ella, sin importar el riesgo. Esa es la única manera de demostrarles que no somos débiles. Pero, ¿y si la corporación tiene a más personas?, otra voz interrumpió, reflejando la angustia e incertidumbre que todos sentían. La verdad siempre tendrá un precio, pero no podemos pagar con la libertad de nuestra gente. No esta vez, protestó Sol, sosteniendo la mirada de Miguel. Afuera, el viento azotó con fuerza, trayendo consigo un oscuro presagio. La comunidad se miró entre sí, el sentido de unidad empezó a moverse como una corriente entre ellos. Sabían que había que decidir. Miguel miró a su alrededor y alzó la voz nuevamente. Hoy, nos enfrentamos a la verdad y a la posibilidad de arriesgarlo todo. Hay dos caminos ante nosotros, el de la traición o el de la lucha. Elijamos con valentía, juntos. La multitud comenzó a agitarse, un clamor colectivo de asentimiento se levantó, y en ese momento, una voz llamó desde las sombras, una figura conocida se asomó por la puerta del salón. Miguel sintió como su corazón se detuvo por un instante, era la desaparecida. No. No te acerques, gritó Miguel, apoyándose de su instinto protector. Pero la figura sonrió de manera inquietante. No he vuelto para traer buenas noticias. He venido para advertirles. El silencio envolvió la sala. La verdad que todos temían estaba a punto de revelarse. La sala se llenó de un murmullo ansioso. Todos miraban a la figura que se acercaba, ojos abiertos como platos. Era Clara, la investigadora que había estado desaparecida, y la incertidumbre se apoderó de Miguel mientras su mente llenaba los vacíos que su ausencia había dejado. ¿Qué pasó? Su voz temblaba entre la esperanza y el temor. Clara se detuvo frente a la multitud, la mirada intensa y el rostro pálido. Estaba investigando a fondo y descubriendo más de lo que imaginé. La corporación ha hecho más que solo amenazas. Han estado manipulando a algunas personas en la comunidad, buscando aliados dentro de nosotros. El dossier que tienen no es solo información, es una trampa. Ellos lo saben, y quieren que lo entreguen a cambio de mi libertad. El aire se tornó denso. Miguel sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. ¿Tú conoces a los traidores? Clara asintió lentamente. No puedo dar nombres, pero hay conexiones que van más allá de la avaricia. Hay miedo, y los que están temerosos son los que han sido empleados por ellos. Es un juego sucio,
y no perdonarán. Pero debemos enfrentarlo, gritó alguien del fondo. No podemos permitir que nos dividan. Si hay traidores, debemos sacarlos a la luz. Sí, exacto, interrumpió Sol, conectando la idea. Esto es lo que nos han estado haciendo. Asustándonos para que no hablemos y no unamos fuerzas. Necesitamos ser fuertes, no en nombre de unos pocos, sino por nuestra comunidad, nuestros hijos, nuestra tierra. Miguel respiró hondo, sintiendo el fuego crecer en su interior. No podemos rendirnos ante el miedo. Si hay traidores, busquemos la verdad. Juntos. Y que ellos sepan que no hay forma de detenernos. La multitud comenzó a murmurar, un vibrar de determinación resonante. Salgan a buscar su verdad, trabajen juntos. Necesitamos unir todas las piezas y demostrar quiénes son los verdaderos enemigos, afirmó Miguel con firmeza, su voz repleta de un nuevo sentido de propósito. Ahora, más que nunca, es momento de actuar. La sala respondió con un clamor de consenso, almas unidas por un mismo objetivo, salvar su hogar. Se formaron grupos, algunos se encargarían de investigar, otros de proporcionar seguridad y a los demás se les encargó reunir pruebas sobre la verdad oculta en la corporación. Mientras los planes se iban delineando, Miguel sintió una mano en su hombro. Era don Carlos, su padre. Su rostro estaba más sereno que en días pasados. Estoy orgulloso de ti, hijo, dijo, su voz apenas un susurro. Tú eres la fortaleza que necesitamos. Gracias, papá. Pero esto no es solo mi lucha, es la nuestra, respondió Miguel, sintiendo que su corazón rebotaba entre la esperanza y el desafío. Con un renovado sentido de unidad, la comunidad de San Mar se dispuso a actuar. La mezcla de alegría y tensión era palpable, cargando el aire con determinación mientras se preparaban para lo que estaba por venir. Su amor por el mar, por la comunidad, por los que vinieron antes que ellos ardía como una antorcha en la noche oscura. Las horas pasaron, y las primeras luces del alba comenzaron a asomarse sobre el horizonte. La gente se movía por las calles, conectando historias, recolectando pruebas y buscando aliados. Fue en ese momento que la alcaldesa reunió a los jóvenes y adultos en la plaza, su voz era clara y fuerte. Necesitamos proteger no solo nuestros hogares, sino también nuestro futuro. La verdad no solo liberará a Clara, sino que también nos unirá frente a los intentos de dividirnos, afirmó. La comunidad se fundió en un solo grito, por San Mar. Finalmente, al caer la noche, todos regresaron al salón para informar sobre sus descubrimientos. Clara había compartido detalles cruciales, y los rumores de traición estaban tomando forma. Debemos recordar que la unión es nuestra mayor fortaleza, dijo Miguel, mirando a cada uno de sus vecinos que habían decidido arriesgarlo todo por su hogar. Fue entonces cuando la puerta se abrió de golpe y un grupo de hombres de la corporación irrumpió en el salón, la ira pintada en sus rostros. ¿Siguen con esto? No se darán cuenta de que están jugando con fuego, dijo uno de ellos, sonriendo burlonamente. Miguel sintió que un frío recorrió su columna vertebral, pero se mantuvo firme. No tenemos miedo. Hemos tomado una decisión. Ustedes no nos arrebatarán nuestro hogar, nuestra comunidad. Nos enfrentaremos a ustedes con toda la verdad, replicó, notando que el resto de la comunidad estaba a su lado, listos para enfrentar al enemigo. En un instante, el silencio se llenó de tensión. No están pensando en lo que hacen, dijo el hombre con arrogancia. Sus esfuerzos serán inútiles. Ustedes son solo un pequeño grupo de pescadores. Quizás, pero somos un pequeño grupo que se niega a ser silenciado, expresó la alcaldesa. No pueden pisotear nuestra historia. Nos levantaremos, juntos, y lucharemos. Así que sí, ven a pelear. Fue el inicio de una lucha feroz, pero también del nacimiento de una comunidad que se levantaba. Sus corazones y mentes unidas eran más fuertes que cualquier unificación que la corporación pudiera ofrecer. Stephen, el líder de la corporación, iba a descubrir que no podría aplastarlos, porque ahora eran más que solo un pueblo,
eran un movimiento. Los hombres de chaqueta retrocedieron, mirándose entre sí, confundidos por el coraje y la unidad que los vecinos mostraban. Así nacía una nueva era en Sanmar, donde el amor por su hogar, la valentía de su lucha y la determinación por proteger su comunidad se fusionaban al unísono. Esa noche, bajo las estrellas que iluminaban el cielo, Miguel sonrió y sintió que el viaje apenas comenzaba. Había aprendido que la fuerza no reside solo en el desafío, sino en la unidad y el amor que cada uno de ellos compartía. Y aunque el camino no sería sencillo, estaban preparados para enfrentar cualquier tormenta. El futuro era incierto, pero la esperanza era inquebrantable. Juntos, construirían un legado, uno donde cada ola rugiendo en el océano recordaría la valentía de Sanmar. Ahora, más que nunca, era el momento de alzar la voz. Ciertamente, no estaban solos, y jamás lo estarían. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que transforman vidas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que estas historias lleguen a más corazones. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre el final. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más. La lucha continúa, y cada pequeño gesto cuenta.